¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando respecto a los resultados que arrojó la última encuesta CACEN en nuestro país. Para eso vamos a hacerlo con un amigo de la casa que nos acompaña permanentemente semana a semana en nuestro programa y que además tiene sección propia, porque aquí comienza Economía a Escala Humana. Y ahí lo ven ustedes en pantalla, Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, en vivo y en directo además, en nuestro estudio de regreso. ¿Cómo estás, Marco? Qué bueno volver a verte de manera presencial. Igualmente, muy bien, Victoria. Estamos bien, gracias. Sí, qué bueno, me alegro muchísimo. Tenemos mucho tema para conversar hoy respecto a los resultados que arroja la encuesta CACEN, esta última edición, podríamos decir, de la encuesta, con nuevos resultados y además resultados que también vienen a romper algunas tendencias. Por lo mismo tenemos el siguiente titular y dice lo siguiente: el coronavirus causa primera alza en la pobreza en 20 años y la desigualdad sube una vez más. Primero que nada, Marco, para ir contextualizando, ¿qué es la encuesta CACEN? ¿Qué es lo que mide específicamente? A ver si podemos ir especificando el contenido de lo que va abordando esta encuesta. La encuesta CACEN, que es la encuesta de caracterización socioeconómica, que es una encuesta estructural, se toma en general cada 2 años en Chile, pero a partir de la revuelta social no se pudo tomar el 2019, a fines del 2019, y hubo bastantes problemas para hacerlo también en pandemia. De hecho, se cambió parte de la metodología habitual, ¿cierto? Mezclando con teléfono, entre otras cosas, versus la encuesta presencial. Y hoy día tenemos encuesta del 2020 que nos informa acerca de las condiciones de vida, ¿no? Si uno pusiera un titular, las condiciones de vida de los hogares en Chile. Perfecto. Por tanto, vamos a conocer los datos de pobreza, de ingresos y a partir de ello de desigualdad de ingresos, de vivienda, de educación, de salud. Hay distintos módulos que nos permiten medir y generar un termómetro de los niveles socioeconómicos del país en distintas aristas. Y es por eso que todavía no lo conocemos. En los próximos días se liberan la base de datos y los investigadores e investigadores podemos hacer análisis, por ejemplo, para ver cuál fue la pobreza multidimensional, que va más allá de la pobreza de ingresos, que es un indicador muy importante también. Pregunta desde la vereda de la ignorancia: ¿y por qué en 10 días más? ¿Por qué va como por goteo la entrega de los resultados? En general, eso es una estrategia de cada gobierno. Lo primero que se hace es presentar los primeros resultados, un resumen, y eso lo conocimos el día lunes. Y a partir del día lunes se va liberando algún análisis de algún módulo específico, se van liberando notas metodológicas, desde el primer día están los cuestionarios para que cada persona se meta a la página del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la parte CACEN 2020 va a encontrar todos estos documentos, son públicos. Pero a partir en general del tercer día, miércoles, uno ya puede bajar la base de datos. Y ahí cualquier investigador o investigadora puede tomar los datos en un software y puede hacer sus propios cruces, ir mucho más allá de lo que el propio ministerio entrega a la opinión pública como algún análisis general. Desde allí, por ejemplo, se pueden hacer indicadores alternativos, como lo que hemos conversado en otros programas, pobreza de mercado, para medir otro tipo de indicadores que nos permite, por ejemplo, dar cuenta de la situación más específica y real de los hogares en Chile. Y a propósito de lo que decías tú, de estos indicadores y también de las definiciones que contempla, ¿cómo definimos el concepto de pobreza desde la mirada de la encuesta CACEN? Y el concepto además también de extrema pobreza, ¿en qué se diferencian ambos conceptos? Sí, antes que eso es algo interesante de mencionar, siempre una encuesta se construye a partir de una muestra, a diferencia de un censo, donde se intenta que todas las personas del país puedan contestar. Esta es una muestra que aproximadamente llega a un poco más de 60.000 hogares, que representan a 185.000 personas. Perfecto. Y desde allí se saca conclusión para el nivel país. Se define pobreza de dos maneras en la encuesta CACEN. La pobreza por ingreso se define a partir de una canasta básica de alimentos, más necesidades no alimentarias, y se tienen distintas líneas de la pobreza según el tamaño del hogar. Por ejemplo, en el momento en que se tomó la encuesta, que fue entre fines de 2020 y comienzo del 2021, la línea de la pobreza por ingreso para un hogar de una persona estaba en 174.000 pesos aproximadamente. Hoy día, a pesos de mayo, están 177.000, se va ajustando por IPC. Claro. ¿No? Y a eso se le agrega, ¿no?, el componente del tamaño por hogar, y por ejemplo un hogar de 4 personas, el umbral, la línea de pobreza por ingreso en el momento que se tomó la CACEN estaba casi en 460.000 pesos. Hoy día están 467.000 pesos aproximadamente.
Entonces, cualquier hogar, por ejemplo, de 4 personas, ¿Sí? que reporta ingresos inferiores a 460.000 pesos en el momento en que se toma la encuesta CACEN, queda en situación de pobreza por ingreso. Y a eso también se agrega un componente bien controversial, que es el alquiler imputado. Vale decir, una persona puede decir, pero ¿por qué yo no quedé en situación de pobreza si vivo con 200 lucas al mes en un hogar de 4? Porque tiene una vivienda propia, por ejemplo, o la está pagando, y se le imputa un ingreso mensual equivalente al promedio de los arriendos en el barrio donde vive. Entonces, si el promedio del arriendo del barrio donde vive son 300 lucas, se le agregan 300.000 pesos más y queda con 500.000 por sobre la línea de la pobreza, o sea, a pesar de que vive con 200.000 200. pesos que en efectivo o que podríamos decir contables no están. Exactamente, por eso es tan importante generar indicadores alternativos. La pobreza extrema son 2/3 de la línea de la pobreza. Entonces, si la línea de la pobreza por un hogar de una persona en la medición de la CACEN 2020 está en 174 lucas, la línea de la pobreza extrema está en torno a los 115.000 pesos, que es 2/3 de ese valor. Marco, antes de que entre la pizarra, está aquí a punto de entrar, hasta que se nos escapa, viene corriendo, la vamos a frenar un poco, pero antes de ir a eso, yo quería preguntarte además respecto a lo que veíamos en el titular. Por primera vez en 20 años hay un alza en la pobreza, y lo estamos viendo en la pantalla, y llega a 2,1 millones de personas, 2.100.000 personas, entonces en Chile aproximadamente las que están en la línea de pobreza. Entonces aumenta en 20 años. ¿Cuáles son las variables que han incidido en esto? ¿Es la pandemia el principal factor o hay otras variables que podemos analizar y poner en la juguera? Efectivamente, la pobreza como pobreza por ingresos pasó de 8,6% de la población a 10,8%. Y eso significa llegar a más de 2 millones de personas en situación de pobreza, 2.100.000, de los cuales un 4,3% está en pobreza extrema, 830.000 personas aproximadamente. La variable principal, cuando uno mira los datos generales, es la pérdida de empleo. Esa es la variable central. En general, una gran cantidad de hogares o perdió su trabajo, una o más personas, o vio reducidos sus ingresos. Vale decir, no perdió completamente su trabajo, o quienes viven de ingresos informales no quedaron en cero, pero sí vieron reducidos sus ingresos en la mitad, en un 60%, en un 70%. Sí. Entonces, eso hizo que más personas entraran a la pobreza y que aumentara la desigualdad, que lo vamos a ver en un ratito más. Sí. Y es muy importante constatar que este es el número general, Victoria, porque, insisto, esto significa que 2.100.000 personas quedan por debajo del umbral de la pobreza por ingreso, que si es un hogar de 1 son 174.000, si es un hogar de 4, 460, pero incorporando el alquiler imputado, que no es un ingreso real para el bolsillo de las personas. Entonces, si uno mirara un indicador alternativo, que cuando se libere las bases de datos lo vamos a poder conocer, probablemente acá la situación se va a agravar mucho. Claro. Si antes de la pandemia teníamos casi un 30% de la población mirando los ingresos del trabajo y de las pensiones principalmente, 30%, en una situación muy complicada, probablemente ahora ya nos estemos acercando a un 35%. Última pregunta, ahora sí, antes de que ingrese de la pizarra. ¿Y cuánto incide además la fragilidad de la llamada clase media para pasar justamente a la pobreza? Lo hemos mencionado anteriormente acá en el programa, pero es bueno también poder graficarlo de manera más precisa en torno a esta conversación, ahora además que sabemos que tenemos esta primera alza en la pobreza en 20 años. Yo creo que es muy importante esa pregunta porque justamente esta encuesta no permite ver eso. Mira. Porque si tú ves y tú dices 8,6 a 10,8, preocupante, sí, pero son 2,3 porcentuales más. No es tan significativo, no es que se duplicó la pobreza por ingreso o llegamos al 20%. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Porque justamente los sectores medios quedan invisibilizados ante este indicador que es muy general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quedaron con muy pocos ingresos pero tienen su casa propia y no se van a comer la casa en la pandemia, pues, ¿no? Lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan invisibilizados, siguen quedando por sobre la línea de la pobreza, quizás más complicados o complicadas que antes, pero no aparecen en situación de pobreza. Por eso es tan importante tener indicadores alternativos. Sí. Con esos indicadores alternativos probablemente vamos a ver cómo los sectores medios, hoy día muchos de ellos, cuando medimos la pobreza del trabajo, sí, y de las pensiones, probablemente han bajado significativamente su calidad de vida.
Hagamos lo siguiente para poder ir aterrizando toda esta información y ya que la veo ansiosa por entrar, que entre la pizarra. Marco Cremona, acompáñame para que vayamos puntualizando. Aquí viene rápido y veloz nuestra pizarra, para que vayamos entonces analizando entonces los primeros indicadores de esta encuesta CACEN. Veíamos ahí algunos resultados, entonces 2.100.000 chilenos aproximadamente entonces estarían actualmente en la línea de la pobreza, esa es la proyección que hace la encuesta CACEN. A mí no me deja llamar la atención, eso sí, algo que conversamos la vez anterior, porque esa vez el Fondo Monetario Internacional había proyectado en 12 puntos 12,2. la pobreza, 12,2, Sí. y ahora lo que indica la encuesta CACEN es de 10 puntos. Así es. ¿En qué podría estar esa variación? Fue una sorpresa, ¿no? Que se esperaba que fuera 12,2, 12,5. Según el ministro de Hacienda, los subsidios entregados durante la pandemia ayudaron a contener el aumento de la pobreza. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin esos subsidios podríamos haber llegado incluso más allá, a 13,7%. Sí. Eso es lo que el gobierno ayer informó oficialmente, ¿no? Que sin los subsidios distintos, ¿no? Las políticas públicas puntuales para la pandemia se podría haber llegado casi un 14% de pobreza. Wow. ¿No? Insisto, creo que el umbral que se establece para medir la pobreza es insuficiente aún en el país. No nos permite medir exactamente las personas que hoy día, los hogares que hoy día, están en severos problemas. Sí. Para eso se necesita construir indicadores alternativos complementarios. Y eso lo vamos a poder hacer cuando se liberen los bases de datos. Y en el programa, sin duda, le vamos a ir a dar la primicia con el estudio y lo vamos a ver. Eso, vayamos entonces empezando. ¿Te parece si comenzamos entonces con la línea de la pobreza? Tú ya nos dabas algunas cifras en el caso de una persona sola, en el caso también de un grupo de 4 personas. ¿Cómo establecemos la línea de la pobreza? A ver, recordemos que la CACEN, ¿cierto? La CACEN 2020, ¿no? Se mide a finales del año 2020 y a comienzo del 2021. Sí. Por tanto, la línea de la pobreza para un hogar de una persona aproximadamente están 174.000 pesos. Perfecto. Por tanto, cualquier hogar unipersonal cuyos ingresos totales, los ingresos autónomos, que significan los ingresos que generan por su propia cuenta la familia, trabajo principalmente, las pensiones contributivas e ingresos del capital para quienes pueden ahorrar y tienen un arriendo, una segunda vivienda, tercera vivienda, o invierten en acciones y tienen dividendos o algún instrumento financiero, todos esos son los ingresos autónomos. Ya. Adicionalmente están los subsidios del Estado. Eso también se consideran en los ingresos totales de los hogares. Ya. Puede ser una pensión básica solidaria, la asignación familiar, subsidio de agua potable, el ingreso familiar de emergencia que se ha entregado en este periodo, por ejemplo. O sea, el IFE también estaría contemplado dentro... Es un subsidio actualmente, De esos ¿no? subsidios Que el 2020 estatales. tenía montos más bajos que los que se implementaron en la fuerza en 2021. Claro. El efecto del IFE más universal, que todavía no es universal, pero que amplió su cobertura y que llegó recién a la línea de la pobreza, no está cubierto en la CACEN 2020. Ah, mira. Porque eso se comenzó a aplicar en junio de Claro, este año. tienes razón. Recién. Entonces no está incorporado acá. Tienes razón. Y finalmente está este concepto del alquiler imputado, Sí. que hace que las personas aumenten el ingreso. Eso es Entonces, medio engañoso, digo medio yo, ¿no? engañoso. Todos los hogares unipersonales que reporten ingresos totales, incluyendo este alquiler que les imputan si tienen vivienda propia, la están pagando, Sí. que están por debajo de este valor, estarían en situación de pobreza. Perfecto. Y así, hogar de 2, hogar de 3 y, por ejemplo, otro ejemplo, hogar de 4 personas. Ya. Aproximadamente en esta medición con 460.000 pesos. Si están sobre 460.000 pesos, no estarían en situación de pobreza. Pero insisto, basta con que tenga un alquiler imputado de 300 lucas y Sí, solo pues. 160 lucas para vivir 4 personas, Victoria. No, es que claro. aparece por sobre la línea de pobreza. Claro. Entonces, con esta medición, la pobreza pasó de un 8,6% Sí. el año 2017 Sí. a 10,8% el año 2020, llegando a 2,1 millones de personas. 2,1 millones de personas. De los cuales 830.000 personas ¿Ya? aproximadamente están en extrema pobreza. Esto sería extrema pobreza. ¿Y cómo se define la extrema pobreza? Porque ya tenemos acá un indicador que es bien bajo respecto a los montos. Por ejemplo, el caso de una persona, 174.000 pesos, un monto muy bajo en Chile, no da para vivir, está muy alejado incluso del sueldo mínimo, que ya es bajo. Y por lo mismo, en el caso de extrema pobreza, ¿desde dónde, cómo se define? Es toda la gente que está, me imagino, lógicamente por debajo de ese monto, pero ¿tiene algunas características propias?
Exacto. La extrema pobreza se define como 2/3 de la línea de la pobreza, ¿no? Ya. O lo que podríamos poner como un 66% aproximadamente de la línea de la pobreza. Perfecto. Entonces, si yo calculo aproximadamente un 66% de la línea de la pobreza para un hogar de una persona, Sí. llegamos cerca de 115.000 pesos. Entonces, un hogar de una persona cuyos ingresos totales, Sí. incluyendo el alquiler imputado, sean inferiores a 115.000 pesos, estaría en situación de extrema pobreza, que considera las necesidades alimentarias y unas poquitas necesidades no alimentarias cubiertas. Pregunta ahí. No sé si es que la CACEN lo contempla o no, y por eso te lo pregunto a ti directamente. Sabemos que las pensiones en nuestro país son muy bajas, y si hablamos de personas adultos mayores que viven solos, que no tienen quien los cuide, o que su pareja, por ejemplo, ha fallecido, que ya no están con sus hijos y que reciben una pensión de este tipo, ¿son la mayoría dentro de los que están abordados dentro de la situación de extrema pobreza? ¿Lo mide la CACEN? ¿Contempla esa realidad? Esa pregunta es muy buena, Victoria. De hecho, yo he visto distintos canales y no aparece esa pregunta. No aparece esa pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente uno revisa las pensiones que se pagan en Chile. La mayoría está por debajo de los 200.000 pesos. Sí, pues. ¿no? Y en general los hogares pueden ser de uno, de dos personas. Entonces la pregunta es, si uno mira la pobreza que se publicó en los días recientemente conocidos, por tramo de edad, Sí. ve que en general la de niños y niñas es la más alta, puede llegar a cerca del 20%, pero la de las personas jubiladas, más de 60 o más de 65 años, no supera el 6%. Mira, Y la pregunta es ¿por qué? sí, pues. Y ahí aparece el concepto de alquiler imputado. O sea, nuevamente lo que hablábamos recién, si es que hay alguien que es dueño de una propiedad, se le imputa el monto adicional respecto a lo que podría ser el promedio de arriendos en su barrio, en su sector. Exactamente, de hecho una aproximación, porque lo hicimos con la casa en 2017, lo más probable es que con la casa en 2020, la pobreza, si solo miramos los ingresos del trabajo, las pensiones, en Sí. este caso contributivas, de los adultos mayores llegaría por sobre el 40%. Uy, qué dramático. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas de 60 o 65 años, con mucho esfuerzo, tienen casa propia o la están terminando de pagar. Claro. Por tanto, les imputan un ingreso adicional y viven con pensiones miserables y están por sobre la línea de la pobreza. No, claro. Y si nadie pone eso en cuestión, no está en el debate, nos hacemos, ¿cierto?, un engaño como país, Sí, pues. y pensamos que la pobreza de los adultos mayores ya estamos al borde, aumentó un poquito, de cerca de 4% a 5,5, 5,7%, pero creemos que estamos ahí cerca de cero en No, pobreza adultos pues, mayores. claro, Entonces, ¿qué pasó con el engañoso, sistema de FP? ¿Ahora es exitoso? No. Ahí está el efecto alquiler imputado, que es muy importante. El concepto al que había imputado. Y por lo mismo, más allá de la CACEN, ¿qué tipo de medición sí contempla esto o todavía estamos al debe en ese tipo de mediciones específicas? A ver, afortunadamente, y esa es la gracia de contar con la base de datos para los investigadores e investigadoras, con la misma base de datos se pueden construir indicadores alternativos. O sea, con la misma encuesta que hacen, uno puede decir, atención, es bueno tener el mismo indicador para compararlo con años anteriores, pero se pueden construir indicadores alternativos. Y, por ejemplo, nosotros llamamos a este indicador la pobreza, ¿cierto?, del modelo. Sí. ¿no? Un poco testeemos el modelo para ver cuál es la pobreza exacta si es que testeamos lo más importante, el trabajo y las pensiones para los hogares. Porque en general muy poquitos hogares tienen ingresos del capital, arriendos, dividendos, por acciones, son muy poquitos hogares. Y no tiene mucha gracia que en general estemos superando la pobreza a puro subsidio. Eso no es sustentable pues. en el largo No, plazo. lógico. Con ese indicador que vamos a construir prontamente cuando se liberen los datos, creo que es muy importante analizarlo porque con la misma encuesta que hacen, poniendo el indicador al lado, vamos a llegar a otro Chile. Y ese es el Chile que no se veía venir, justamente. Porque si tú te quedas con cosas muy generales, no crees que hay problemas en el país. Pero cuando analices los datos a fondo, ahí te hace sentido que hay muchas personas que tienen muchos problemas, que se endeudan de manera obligatoria. Y algo que hace mucho sentido, que en general en los adultos mayores se dan los mayores niveles de deudores morosos. Ha aumentado la deuda morosa más que cualquier tramotario en los últimos años en el país. Antes de que pasemos a los indicadores, Marco, yo quiero que revisemos también la realidad de las distintas regiones de nuestro país, porque las tenemos aquí en gráfica y lo mide, por supuesto, la encuesta CACEN, incidencia de la pobreza en la población por región. ¿Qué es esa línea roja que vemos ahí que traza todos estos gráficos? Ese es el promedio, es el nivel país, 10,8. 10,8. Ese era el valor que habíamos visto acá, el país. Y vemos acá realidades, por ejemplo, como la región, bueno, de Arica y Parinacota, Tarapacá,
la región de Coquimbo, Valparaíso, el Maule, Ñuble, Biobío, bueno, la Araucanía, que además se dispara muchísimo, los ríos, los lagos, con situaciones más complejas entonces que la realidad país, que es de línea de la pobreza 10,8. Bueno, en este caso está aumentado por sobre el promedio. Así es. De hecho, si sacamos un resumen general de este gráfico, uno puede decir que en el norte grande, Arica, Parinacota y Tarapacá, y en el sur del país, no el sur extremo, pero entre la séptima y la novena región, son los principales problemas de pobreza en Chile. De hecho, en la Araucanía casi se duplica la pobreza. Eso siempre ha sido así. Sabemos que la Araucanía particularmente ha enfrentado permanentemente una situación compleja respecto a la línea de pobreza, pero siempre ha sido así. Estos indicadores están disparados en la zona norte y en la zona sur o centro-sur de nuestro país. Lamentablemente siempre ha sido así. Entre el Maule, la séptima, la octava, la novena región, más Ñuble, esas 4 regiones son las de mayor pobreza, más Tarapacá, Arica, Parinacota, y ahí uno entiende muchas cosas. El conflicto en la Araucanía, que es un conflicto político, histórico, se agudiza cuando los niveles de pobreza son 70% superiores a los niveles nacionales. Si a nivel nacional tenemos 10,8, en la Araucanía 17, más de 17%. De hecho, en esta medición, donde dejamos de un lado el alquiler imputado y, por ejemplo, si consideráramos una canasta de alimentos de mayor calidad, que también lo hemos conversado en otros programas, la pobreza en la Araucanía podría llegar incluso a 60%. Nosotros hemos llegado a ese tipo de indicadores, ¿no? Porque recordemos que la canasta de alimentos que se utiliza para crear, ¿cierto?, para configurar la línea de la pobreza en la encuesta CACEN es bastante básica, son un poquito menos de 48 lucas. Como alimentos para una persona considerando 2.000 kilocalorías diarias. Entonces, sin duda, si uno aspirara hacia arriba, nivelar hacia arriba y no mirara cuánto gasta el 20% más pobre, sino como otros países cuánto gasta, por ejemplo, la medianía de los hogares en Chile, ahí elevaríamos el indicador y muchas más personas quedarían por debajo de la línea de la pobreza. Tengo otro gráfico que quiero que me expliques y de hecho después vamos a agregar este concepto acá a la pizarra, lo vamos a tener que escribir a mano porque uno de los conceptos importantes y que además lo arroja los resultados de la encuesta CACEN, desigualdad. Y acá vemos los indicadores de la distribución de ingresos autónomos de los hogares, indicando además ahí también estas desigualdades. ¿Qué es lo que tenemos de partida en pantalla? Este 2020, este 1040, este 1010, el coeficiente de Gini para los que no estamos tan familiarizados con este tipo de conceptos. Y bueno, aquí está los años, ¿cierto?, donde se ha hecho esta medición. Exactamente. Vamos a partir con el último, ¿no? El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el típico indicador que puede medir la desigualdad o la distribución de los datos de cualquier cosa. Podemos sacarle el coeficiente de Gini a la edad de un grupo de personas, al peso y en este caso a los ingresos. Perfecto. Entonces, para ver la dispersión de datos, la diferencia de datos. Y el coeficiente de Gini básicamente podría tomar el valor 0 si todas las personas tienen lo mismo, ganan exactamente lo mismo. Claro. Sería 0. Y si fuese 1, una persona lo tiene todo, ¿no? Ahí oscila entre 0 y 1. En general, cuando el coeficiente Gini es mayor a 0,4, ya hay alarma de desigualdad preocupante. ¿Cuánto está Chile? Sobre 0,5 y acabamos de llegar a 0,53. Sí, pues. ¿No? Ahí está, con hartos decimales, pero 0,53 para hacerlo más fácil. Eso es una alarma muy preocupante. Y ello al alza. Al alza. Esto lo que está midiendo son los ingresos autónomos, que habíamos dicho que son los que generan los hogares por sí mismos, su trabajo, su salario, las pensiones de los hogares. Es lo que está midiendo, la desigualdad de ingresos autónomos de los hogares en Chile. Entonces hay mucha desigualdad, pero el coeficiente Gini tiene algunas insuficiencias, ¿no? No logra medir, por ejemplo, cuánto concentran los grupos más ricos de la población. Y es por eso que existen esos otros indicadores que tú leíste, que son indicadores complementarios que comparan los extremos. Eso, 2020 y esa fragmentación que estábamos viendo. Yo tengo una pregunta ahí, porque desde que se hace, esta medición, esta encuesta, la encuesta CACEN, estamos entonces en el nivel más alto de nuestra desigualdad. Así es. Esos niveles, si pudiéramos llevarlos al pasado, antes incluso de que existiera esta medición de la encuesta CACEN, ¿existían con esta brecha tan elevada y como decías tú sobre los 4 puntos, a 0,4, que ya es señal de alerta?
no me responda, para ver si es que esto ya es una tradición en nuestro país o no. Vamos a responder y resolver esa y otras dudas respecto entonces a la medición de la pobreza y además la encuesta CACEN. Todo eso aquí en Cadena Nacional, en Economía a Escala Humana, junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación. No se separe, es Fundación Sol, no se separe de nuestra sintonía, ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Economía a Escala Humana junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, en nuestro programa Cadena Nacional. Habíamos dejado planteada una pregunta. Estábamos hablando del concepto de desigualdad a raíz además del análisis que estamos haciendo sobre los resultados de la última encuesta CACEN. Y te preguntaba si es que, si bien la encuesta CACEN, los primeros resultados están para el año 2006, si es que anteriormente habíamos tenido una desigualdad tan grande como la que tenemos ahora, porque eso es una de las novedades que trae o que arroja esta última encuesta, que la desigualdad se dispara en Chile. ¿Esto había pasado en otros momentos históricos de nuestro país? De esta manera no. La encuesta CACEN está disponible desde el año 1987. Ah, más encima. Pero desde el año 90 es que podamos tener cifras más o menos comparables. Es bueno hacer pero en esa general corrección. se publica del 2006 en adelante como Los resultados como para serie de poder tiempo. hacer la medición más cercana. Perfecto. Claro. Antiguamente a través de otras encuestas uno podía medir desigualdad, pero en general los niveles que vamos a ver ahora son más bien inéditos. ¿Ya? Porque las personas se quedaron sin trabajo Sí. o perdieron principalmente su fuente de ingresos. Sí. Pero es muy importante decir lo siguiente. A Vimos y explicamos lo de que era el coeficiente Gini, Sí. que era un indicador que es bueno seguir, pero que necesita otros indicadores complementarios. Exactamente. Y aquí hay 3 indicadores complementarios. A ver, yo aquí veo 20-20, 10-40, 10-10. ¿Qué significa esto? 20-20 significa comparar cuántos ingresos, cuál es el ingreso promedio o cuál es el ingreso que concentra el 20% de los hogares de menores ingresos en el país ¿Ya? versus el 20% de hogares de mayores ingresos en el país. A mí. Primer quintil versus último Versus, quintil. perfecto. Ese es el 20-20. Para la gente que nos entienda bien en su casa, lo que veían recién en la gráfica es lo que nosotros tenemos acá en la pizarra, solamente que aquí tenemos una muestra del año 2006, 2017 y 2020, pero es básicamente lo mismo que teníamos recién Eso. en pantalla. Entonces, 20-20, 20% con menores ingresos y 20% con mayores ingresos. Y desde ahí se hace la medición. ¿Y cómo se lee esto? Esto significa que en el año 2006 Sí. el 20% mayores ingresos tiene 11,7 veces más ingresos que el 20% de menores ingresos. Bueno. Fíjense, en un país igualitario uno esperaría que esto fuera 2 o 3 veces, aquí 11,7 veces más. No, claro. Y el 2017, 11 años después, prácticamente lo mismo, un poquito más, mantuvo. 11,9 veces. ¿Qué pasó en 2020? ¿Y qué Se pasó? duplica. ¿Cómo se pega un salto tan grande, además en un lapso de 3 años? Exactamente, se duplica porque las personas, los hogares del 20% de menores ingresos, muchos de ellos perdieron completamente sus trabajos o vieron reducidos sus ingresos informales. Muchos hogares dependen de ingresos informales y por las pandemias, por las cuarentenas, no pudieron salir a buscar sus ingresos regulares. Claro. Entonces, se duplica la desigualdad mirando 20 contra 20, pero esto es un indicador parcial, Victoria. ¿Por qué? Porque uno diría el 20% mayor ingreso, el 20% más rico. Sí. Pero el 20% mayor ingresos comienza en esta encuesta que hace en 2020 con un ingreso por persona de 475.000 pesos. Vale decir, una persona que vive sola y gana 480 lucas, que es muy poco, Sí. es parte del 20% mayor ingresos en Chile. No, claro, y hay algo que hay que ajustar. Exactamente. Y es por eso que hay que seguir bajando. Vamos a ir al tercero. Después vamos a quedarnos al final con el del medio. Perfecto, vamos al tercero entonces, 10-10. Exacto. Es una manera de decir, a ver, cuando comparamos 20 con 20, todavía son grupos muy grandes. La Sí. desigualdad se observa en espacios más pequeños. Muy Entonces, amplia la comparemos el 10% de menores ingresos versus el 10% de mayores ingresos. Ya. Primer decil versus último decil. Y acá, esto significa que el 2006, el 10% de mayores ingresos tenía 27,6 veces más ingresos que el 10% de menores ingresos. Uy, altísimo, 27,6 ya en el año 2006. Del año 2017 aumenta, Más de 30 veces. 30,8. 30 veces. Y representan la misma cantidad de personas porque se dividen en cantidades iguales. Claro. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, si pensamos en 19 millones y medio de personas, si aquí tenemos 1.950.000 personas, Sí. aquí también tenemos lo mismo, pero ese grupo gana casi 31 veces más que el otro, Y esta es siendo la la misma parte cantidad. escandalosa, diría yo. ¿Qué es lo que pasa en este año o en este resultado de la encuesta CACEN 2020? Bueno, aquí se rompió toda métrica, ¿no? Hemos visto aumentos de desigualdad en estas magnitudes, acá Sí. es un aumento preocupante, pero acá 27, aumentamos no a 35 veces ni a 40,
más de 250 veces de diferencia. No lo puedo creer. Más de 251 veces, 251,3 veces. Es impresionante. Así es. ¿Cómo se explica un salto así de voraz? Porque... Es gravísimo, ¿no? Esto principalmente se explica porque el 10% de mayores ingresos no vio mermados sus ingresos principalmente, salvo quizá un pedacito chiquitito que son sectores medios que están en el 10% de mayores ingresos, pero el 10% de menores ingresos se quedó sin ingresos prácticamente. No, claro. Entonces, como estamos midiendo ingresos autónomos, acá lo que está pasando es que están sobreviviendo con subsidios del Estado principalmente. O sea, que hay una pérdida de trabajo, de empleos informales impresionante con la pandemia. Bueno, y eso se refleja en este indicador. Y eso además también se puede ver en el siguiente gráfico de lo que estabas mencionando recién, Marco. Y ahí ustedes como Fundación Sol hacen este gráfico dando cuenta entonces de este impresionante salto. La diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% más pobre aumentó de 30,8 a 251,3 veces en solo 3 años. El índice de 1010, que es el que estamos revisando acá en el programa, muestra la relación entre el ingreso recibido por el 10% con mayores ingresos y el 10% más pobre. Es decir, el 10% de mayores ingresos tiene 251,3 veces el ingreso autónomo del 10% más pobre. ¿Quiénes son esos 10%? Porque tú nos decías, claro, por ejemplo, en el caso de la medición 2020, las personas que están contempladas dentro de los ingresos más altos están desde los 460.000 pesos, 75. ¿cierto? Ya, eso. Más alto entonces y están incluidos dentro de las personas con mayores ingresos. Pero en el 1010, ¿a qué grupo ¿Qué nivel de ingresos corresponde? comienza? ¿Sí? El decil de mayores ingresos comienza en un ingreso per cápita en los hogares de cerca de 800.000 pesos. Entonces, una persona que vive sola, por ejemplo, y gana 810 lucas, que tampoco es como el gran ingreso... El magnate en ese Exacto. Es parte del 10% de mayores ingresos del país. Impresionante. Y acá hay una cosa muy importante que hemos visto en otros programas también. Es que la encuesta CACEN no llega a los más ricos. No se encuesta a Luxich, Mata, Angelini, Piñera, Ponce Lerdo. Por tanto, si es que nos concentramos en la cúspide, la CACEN no lo mide. Por tanto, este indicador es el piso. Y el piso de verdad. Este indicador por lo menos sería el doble actualmente si es que incluyéramos en el 10% más rico a los patrimonios que están pero disparados. Los llamados súper ricos. Los súper ricos. O sea, esto sería el doble. Aquí si tenemos 251 podríamos estar hablando en torno a los 500 veces. Perfectamente. Por ejemplo, por eso es tan importante ir bajando los porcentajes, ¿no? Entonces, nosotros en la Fundación Sol construimos un indicador que se llama los 20 que es comparar el 5% de menores ingresos con el 5% de mayores ingresos. ¿Ya? Porque justamente permite ir midiendo la cúspide de la desigualdad y la concentración. Y eso solamente se puede hacer con la base de datos, porque el Ministerio de Desarrollo Social no publica los 20. No, claro. Entonces hay que, cada persona que tenga interés en mostrar este problema y este flagelo en la sociedad, lo publicaría y lo puede mostrar. Cuando se libera la base de datos lo vamos a revisar los 20. Sí. ¿Qué pasa ahí? Y vamos a tener que revisarlo además aquí en el programa. Yo te iba a preguntar por este que dejamos pendiente, el 1040. El 1040. Que además nos toca de cerca este indicador. Exactamente. Este indicador lo que compara es los ingresos del 10% de mayores ingresos versus el 40% de menores ingresos. Perfecto. Entonces aquí tenemos el 50% de la población. Tenemos el 10% mayor ingreso y el 40% menor. Y el 50% restante serían como los sectores medios. Perfecto. Que en general, según se analizan los distintos países, más o menos se distribuyen el mismo pedazo de la torta. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué contempla 1040 más allá de los sectores medios que decías tú? Pero en el fondo, ¿vendría siendo esto quizás una medida más precisa, un indicador un poco más preciso respecto a lo que podría ser la cuenta de la realidad nacional? Por ejemplo, y lo interesante de este indicador es que cuando supera las 1,5 veces o las 2 veces, cuando ya ahí estamos en problemas, da cuenta que ahí hay una desigualdad profunda, porque no estamos comparando solo grupos pequeños, sino que aquí estamos metiendo al 40% más pobre, ¿no? Sí. Este indicador internacionalmente también se ha llamado como el indicador Palma, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien ha ido proponiendo este indicador y dando cuenta de que es importante establecerlo como indicador complementario del economista chileno José Gabriel Palma, que trabajó muchos años en Cambridge y también hace clases de chileno. Y es chileno, ¿cierto? Mira, y ahí está, para quienes lo conocen, ahí lo tenemos en imágenes. Él entonces crea este indicador del 1040. Exacto, muy importante, una contribución científica muy importante, que justamente da cuenta que Chile es excepcional, ¿no?
Porque en Chile no estamos en 1,5, 2, sino que en general, en los años anteriores, estamos sobre 2,5, más de 2,5 veces acumula el 10% de mayor ingreso versus el 40% de menor ingreso. Y este año ya llegamos a casi 3,5 veces, 3,4 veces. O sea, en todos los indicadores y en toda la manera en la que hemos estado mostrándolo, estamos muy alzados respecto al resto, o al menos de lo que se espera. Por eso además se dice que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, si no es el más, quizás. Así es, de hecho, creo que lo vimos en otro momento. Hay otra base de datos, que es una base de datos a nivel mundial, que es muy importante, agrupa información de muchos países y la dirige intelectuales como Tomás Piketty, Emmanuel Sáez, que son líderes en la investigación sobre algo que se llama los top incomes, que son los ingresos de los más ricos, que son lo que nos permite medir la desigualdad extrema. Con la CACEN no lo podemos hacer porque no se encuesta a los más ricos. Y allí, cuando uno mide, por ejemplo, cuánto concentra el 1% de mayores ingresos en el país, Chile es el cuarto país, o está entre los 10 países, porque va cambiando a veces un poco año a año, pero al menos antes de la pandemia estaba en el cuarto lugar de los más desiguales del mundo, junto a Santo Tomé y Príncipe, Mozambique y República Centroafricana. El 1% se llevaba un 27,8% de la torta del ingreso que se genera en un año. No, claro. Entonces eso es escandaloso. ¿Qué pasa en países de ingresos más altos? Incluso en países de ingresos medios como Chile, esto ya es un problema cuando supera las 10 veces, y en Chile el 10%, y en Chile el 27,8% se lleva el 1% mayores ingresos. Qué impresionante. Yo me quedo con lo que pasa en estos 3 indicadores que hemos estado revisando y cómo es que la desigualdad se dispara, porque ya no podemos decir que solamente aumenta, es francamente un disparo en cualquiera de estos 3 indicadores, es un salto muy grande. En el caso 2020 se duplica, en el caso 1040 antes la variación era de décimas, acá ya aumenta un punto prácticamente, y en el caso de 1010, ¿cuántas veces? 251 veces, o sea, más de 8 veces. Con respecto a las 30 veces. Claro, pues. Bueno, tengo además otra infografía de la Fundación del Sol que quiero revisar junto a ti para que nos expliques, porque si vemos además otro listado de países donde estamos nosotros, en Chile el 1% más rico, como mencionabas tú, concentra el 33% de los ingresos. Este es el porcentaje de los ingresos concentrados solamente entonces en el 1%, y Chile tristemente lidera con un 33%, como mencionábamos recién. ¿Qué es lo que pasa además en países dentro de ese listado? ¿Estos son los países de la OCDE? Esos son principalmente los países de la OCDE, sí. Y que Chile es parte de la OCDE. Sí, pues. Esos son datos del Banco Mundial de hace algunos años atrás. Y los datos de esta base que yo te mencionaba, esta base muy importante a nivel mundial, da un valor un poco más bajo, pero gravísimo, que era el 27,8%. No un 33, sino un 27,8%. Y nos situaba dentro de los 5 o 10 países más desiguales del mundo, cuando miramos cuánto concentra el 1% más rico. Entonces, cuando uno mira otros países que tanto nos gusta compararnos, Holanda, países nórdicos, allí no es más allá del 10%, ¿no? 7, 8% concentra el 1%. Y ya ahí a veces es un problema aquello. Y acá estamos cerca del 30%. Entonces, es un escándalo importante. Sí, pues. Y otro tema importante es que finalmente cuando uno mira todo este esquema, vemos este pool de datos, la conclusión que uno puede llegar en plena pandemia es que después o durante esta pandemia los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos. Ese es el titular lamentable y grave. Y algo que no podemos volver a repetir, porque ya uno está escuchando de las autoridades después de entregar los resultados de la CACEN, lo importante entonces es generar empleo, correcto, ¿no? Las personas perdieron su empleo, pero no cualquier empleo. No, lógico. Vamos a volver a pisar el mismo palito porque estos niveles de desigualdad ya eran escandalosos, porque había más empleo, porque en pandemia se perdió mucho, pero pésimo empleo, con muy malos salarios, inestables, y no podemos volver a repetir la misma historia. Claro, mala calidad del empleo. Exactamente, y ahora es clave el concepto de reactivación no precaria. ¿Cómo lo han hecho otros países que han presentado indicadores, no sé si tan grotescos o abismantes como los que tenemos nosotros acá reflejados en la pizarra, pero que han tenido una desigualdad importante y que han logrado ir equilibrando esta medición? ¿De qué manera lo han hecho? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde se avanza? En general, cuando uno revisa la literatura, la desigualdad se puede explicar por 2 grandes fuentes. La desigualdad que se da en el espacio de la producción, vale decir, los bajos salarios, los bajos niveles de sindicalización, los problemas en la matriz productiva que no permiten generar buenos empleos
es parte significativa de la explicación de la desigualdad. Por tanto, tenemos que nivelar hacia arriba en el salario mínimo, permitir que se negocie por sector económico un derecho a huelga efectivo. Eso es el estándar democrático de cualquier país que tanto nos gusta mirar. No entienden lo que pasa en Chile. Y el otro conductor para reducir la desigualdad es el sistema tributario. Porque tú puedes tener alta desigualdad cuando ves el espacio y la producción. Sí. Igual hay hartas diferencias, pero se compensa con impuestos progresivos, donde los más ricos pagan mucho más impuestos que los sectores medios y los más pobres, y con un gasto social contundente, derechos sociales universales en salud, en educación y en pensión. En Chile, cuando uno compara la desigualdad antes de impuestos y después de impuestos y transferencias del Estado, prácticamente es la misma. Y eso no puede ser, ¿no? Por ejemplo, en países nórdicos, en Alemania, Sí. la desigualdad se reduce a la mitad después de que se aplican los impuestos y se realizan las transferencias del Estado. Mira, ahí hay una diferencia importante. Absolutamente. Quiero que avancemos también en esta conversación y vamos a escuchar a un expresidente que hablaba del crecimiento, pero decía para crecer con igualdad. Aquí algunas palabras que recogemos del expresidente Ricardo Lagos y que las revisamos aquí en Cadena Nacional. En el caso de Chile, la tarea número 1 es crecer. Todo lo demás es música, si no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes quieren para tu país, en este caso Chile. Todo lo demás es música, decía Ricardo Lagos. ¿Cuál es la postura de la Fundación Sol respecto a declaraciones de este tipo? ¿Qué mirada tienen ustedes o qué mirada tienes tú también, Marco? Sí, o sea, yo creo que es la mirada que la mayoría de los países del mundo tienen en estos momentos, sobre todo en la pandemia. No puede ser música la desigualdad, no puede ser música la destrucción del medio ambiente, no puede ser música que se paguen bajos salarios, aunque se crezca mucho, y los hogares con la deuda se tengan que alimentar, pagar sus cuentas básicas. Eso no puede ser música, ¿no? Ahí parece que lo estadista, cuando se dice tanto que el presidente es estadista, eso no es nada de estadismo, eso es tener una visión de muy corto plazo. Tenemos que generar un sistema con un buen crecimiento, no solo crecer por crecer, tenemos que tener una buena senda de crecimiento, pagando bien, con derechos sociales garantizados, que no hipoteque el crecimiento futuro. ¿Qué sentido tiene echarle benzina a algo que va a destruir, por ejemplo, el medio ambiente y después de 15 años no voy a volver a crecer? Que no es No tiene sostenible. sentido, no es sostenible. Esas son cosas básicas y esa frase yo creo que está obsoleta por sí misma, ni siquiera necesita... O sea, no es crecimiento por que la crecimiento. critiquen. No puede ser y no puede ser que lo demás sea música. Y creo que la explicación de la revuelta social del 2019 es ese tipo de visiones tan estrechas, que no considera y que cree que solamente por haber generado crecimiento y solamente por haber mirado un indicador, que es la reducción de pobreza por ingreso, Sí. sin mirar el alquiler imputado y todo lo que hemos conversado, creemos que ya estamos casi listos, No, estamos ahí al borde del claro. desarrollo. No está bien construido, no está bien cuajado, porque la Exactamente. desigualdad además sigue disparándose. Así Entonces, por es. lo mismo, ese crecimiento no es tan integral como debiese, Absolutamente, debiésemos apuntar. y de hecho hay una relación que a veces se hace en el país que creo que es incorrecta, que se dice, no nos preocupemos de la desigualdad, preocupémonos de la pobreza, ¿no? Eso creo que no tiene sentido, ambas cosas están relacionadas, ¿no? Que exista desigualdad afecta a la pobreza, que exista pobreza genera desigualdad, no podemos establecerlas como dos problemas separados. Lógico. Sería distinto si quienes menos ganan, por ejemplo, un hogar de 4 personas en Chile, el que menos gana tuviera 1 millón de ingreso mensual y pudiera satisfacer más o menos sus necesidades, y que el que más tuviera 40 millones, 40 veces diferencia. Hay distinto, porque el que menos gana satisface sus necesidades. Claro. Pero cuando la desigualdad implica que las personas no puedan ni siquiera sobrevivir y menos aún establecer ingresos suficientes, ahí la desigualdad es un problema relacional. O sea, claramente. Pues, y si es que miramos el resto de los países de la región, ¿cómo está Chile? Porque ahí veíamos, por ejemplo, cómo está Chile situado, sobre todo en temas de desigualdad, respecto a países de la OCDE, que nos gusta tanto mirar, pero que normalmente no salimos muy bien parados en ninguna de sus mediciones. ¿Qué pasa con el resto del continente? ¿También ha aumentado sus niveles de pobreza durante este periodo de pandemia? Y sobre todo, ¿también ha aumentado la desigualdad de una manera tan grotesca o tan abismante como el que nosotros tenemos acá reflejado en esta pizarra? Al menos los indicadores que se han conocido, los que yo he visto de pobreza, efectivamente el continente está pasando un muy mal momento. Los países han aumentado su pobreza, más que Chile, en muchos casos. Hay situaciones muy complejas en distintos países. No he visto los indicadores de desigualdad actualizados. Habría que analizar, porque hay distintas encuestas de hogares que se publican en distintos
momento, pero la característica de América Latina es que es el continente más desigual del mundo, Sí. más que África. Sí, pues. Es más desigual que África. Históricamente tiene un problema de desigualdad porque las instituciones que se crean hace más de 100, 200 años son por construcción desiguales, verticales y no inclusivas, salvo algunos países que han logrado revertir aquello, como Uruguay, que tiene altos niveles de sindicalización, también en algún momento Brasil y Argentina, pero tienen otros problemas. Pero Uruguay, por ejemplo, tiene otros estándares y a pesar de tener un PIB per cápita muy parecido al chileno, sus niveles de desigualdad son mucho más bajos que Chile. Quiero que revisemos además otro gráfico, Marco. Ahí está y lo tenemos en pantalla para que nos puedas explicar también sobre los resultados de la encuesta CACEN. Dice distribución del ingreso autónomo entre los hogares según decil de ingreso autónomo per cápita del hogar entre 2017 y el año 2020. Y ahí además lo tenemos segmentado por deciles. Por entonces. deciles. Exacto. Esto es grave también. Esto para que se entienda si tuviéramos una torta en el país. Ya, Cada a ver, año hay una torta. Yo aquí ya me enredé. A ver si podemos traducirlo entonces. Claro. Esta es la torta, ¿ya? Cada año hay una torta que equivale a un 100%. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que el 10% más pobre, que es el decil 1, ¿Sí? no se lleva el 10%. Si fuera igualitario, se llevaría al 10, se llevaría al 10, ¿no? Claro. Si hubiera un poco de desigualdad, se llevaría a lo mejor el 5. Se lleva el 0,1% de los ingresos que se generan. 0,1, así debajo, ya. El 0,1. Y el siguiente decil, Sí, que es lo el ponemos 20% ahí, restante, en pantalla. se lleva el 2,2. Y si se fijan, en la CACEN anterior, el 2017, seguía siendo bajo lo que concentraban ellos, Sí. pero era 1,1 Sí. el primer decil y 3,1 el segundo decil. Y el último Tenía decil, un poquito más de pedacito de torta. un poquito más de pedacito de torta. Y el último decil, que el 10% mayor de ingresos, el 2017 se lleva el 35% de la torta, Sí. 35,2, y el 2020 se lleva el 37,2% de la torta. Uy. Si lo pudiéramos ejemplificar, ¿no? Si tuviéramos una torta, ahí tenemos la torta. El 10% de la población Sí. se está llevando un 37,2% de la torta, se la lleva el 10% de mayores ingresos. No, claro. Vamos a poner una aproximación porque no es estricto rigor más rico, porque eso es riqueza, pero es más o menos 20% mayor ingreso. Se lleva el 37,2% de la torta. Y el 70% de la población, Restante. 70%, Ah, no, 70, perdón. 70%, se lleva aproximadamente un 33% de la torta. Uy, o sea, Esto ni se le siquiera lleva el así. 70% de los hogares más pobres. Ni siquiera así con el 70% ya logramos equiparar, porque 33 versus 37,2 del 10% más rico, y ahí tenemos una muestra de un 80% todavía. Exacto, esta es la magnitud de la desigualdad, que el 70% de la población se lleva un tercio de la torta y el 10% de mayores ingresos se lleva el 37,2% de la torta. Entonces, efectivamente, la desigualdad es gigantesca y ha aumentado en los últimos años. E incluso, ¿cierto?, que es algo que podemos ver con la siguiente gráfica, cuando se dice de que Chile es un muy buen país para migrar, porque acá hay mejores Sí. condiciones, y efectivamente uno puede comparar con otros países y estamos en mejores situaciones generales que otros países vecinos. Pero ¿es verdad o no es verdad ese mito del sueño americano made in Chile? Es una media verdad. De hecho, con los datos de la CACEN 2020 uno puede mirar aquello. ¿Ya? Ahí está. Lo tenemos en la gráfica. ¿Qué dice esta gráfica? Ya sabemos que la pobreza por ingreso nacional es la última barra, 10,8%, de las cuales 4,3% es pobreza extrema, la Sí. barra azul. Y entre los nacidos o nacidas en Chile es un poquito más bajo, 10,4%. Pero entre los no nacidos en Chile, principalmente los migrantes, es un 17% de la pobreza en Chile. Y la extrema pobreza llega a casi un 8%, 7,9%. Entonces, cuando uno ve personas viviendo en la calle, el aumento de campamentos, principalmente se ha estado explicando en el último tiempo por la situación de los migrantes que Claro. vienen con un sueño, con conseguir ingresos, enviar ingresos a sus países de Sí. origen, y se están viendo una situación muy, muy complicada. Uy, terrible además lo que nos cuentas también con eso. Todo eso entonces lo mide la CACEN. ¿Alguna última reflexión que quiera agregar, Marco, sobre todo lo que hemos estado conversando y sobre el resultado de esta última encuesta? Sí, todavía no lo conocemos, lo vamos a conocer en los próximos días, pero es muy importante, insisto, en mirar la pobreza multidimensional. Sí. La pobreza multidimensional no solo mira los ingresos, sino que mide el acceso a vivienda, a trabajo, a empleo, a pensiones, a salud y al entorno y redes. Vale decir, vivir en una ciudad, en un barrio amigable, donde tenga servicios cerca, donde existan áreas verdes, por ejemplo,
Y el 2017, ese tipo de pobreza ya era mayor al 20%. Por tanto, uno esperaría que la medición del 2020 va a ser muy compleja. Y ni siquiera ahí estamos midiendo calidad, estamos midiendo solo acceso, principalmente. Acceso a educación, acceso a vivienda, acceso a trabajo, acceso a pensiones. No se mide el monto de la pensión, sino si recibe o no pensión. Claro. Imagínate cómo sería ese indicador si se le agregaran otros elementos de calidad. Calidad de trabajo, calidad de la pensión, ¿no? Entre calidad de la educación, entre otras cosas. Oye, impresionante además todo lo que nos vas contando, todo lo que hemos podido analizar también de esta última encuesta CACEN, y falta entonces esos datos para que podamos también ponerlos aquí en nuestra pizarra. Así que, Marco, te vamos a dejar hecha la invitación para que nos acompañes también la próxima semana para que conversemos de este y otros temas más en esta sección Economía a Escala Humana. Antes, eso sí, haz tu aporte a la Fundación Sol. ¿De qué manera se puede hacer y cómo es que podemos participar? Entonces, para que ustedes puedan seguir ejerciendo su labor, pues, y entender estos datos aquí en español, como decimos nosotros, en sencillo, para hacerlo de fácil acceso para todos. Sí, bueno, la Fundación es una organización completamente independiente, no nos financian partidos políticos, grupos empresariales, y hay mucho apoyo ciudadano. El aporte de 1.000 pesos, 5.000 pesos, que cree en nuestro trabajo y se mete en la página de la Fundación Sol y de manera muy fluida puede apoyar nuestro trabajo si lo considera valioso, que es nuestro único fin, ¿no? Que exista pedagogía sobre los temas complejos para que las personas puedan tomar sus propias decisiones y reflexionar autónomamente. Eso, pueden hacer su aporte entonces directamente en la página de la Fundación, fundacionsol.cl. Ahí pueden entonces ir colaborando para continuar con este tremendo trabajo que realizan. Nosotros les agradecemos, y Marco, te agradecemos a ti por acompañarnos semana a semana aquí en Economía a Escala Humana, esta sección que hacemos con mucho cariño en Cadena Nacional. Tenemos que despedirnos, Marco, créeme nomás. Así que hasta la semana que viene. Nosotros, eso sí, ustedes en sus casas, les digo que nos reencontramos mañana. De nuevo a las 12 de la noche, nuevo horario de nuestro programa a través de la pantalla de Vía X. Así que no se lo pierdan. Mañana también tenemos un programón. Cuídense mucho, descansen. Hasta mañana. Chao.